Bien, chao Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Esta semana hemos estado estudiando la Parashat Bo, que significa ven. Esa palabra, ven, preséntate, o ve. Pero en realidad es ven, literalmente, ven hacia acá. ¿Ya? Esta porción, estamos, ¿cierto?, ya a punto de que el faraón ceda o no. Porque cada vez que uno lee, como que parece que menos va a ocurrir eso, y parece desgracia tras desgracia. Era más fácil quitar al faraón del camino, pero no. ¿Cierto? Había otro propósito ahí, negociando esta liberación total, negociando. Digámoslo así, muchas gracias. Digámoslo así, que el Eterno tampoco nunca ha querido llegar y destruir a todo el mundo con tal de salvar a los suyos. También hay oportunidades que se dan para que la gente se arrepienta en general, ¿cierto? No tenemos un Dios de la guerra que llegue y destruya a todo el mundo. No se trata de eso. Vamos a hablar un poquito de esto entonces. En detalle de qué se trata la parashá, tenemos la octava plaga de las langostas, o arbé. El Eterno envía a Moisés ante el faraón, ¿cierto?, cuyos siervos ya estaban totalmente aterrorizados. ¿Cómo es que se llamaban estos que le llamábamos nosotros? Eran estos nombres griegos este nombre egipcio que aparecía en el libro de Judas. ¿Cuánto? Ese, Janes y Jambres. Gracias, me recordaste. Muy bien, muy atento. Entonces, estos siervos, ¿cierto?, como dice la tradición, quizás quienes más, estaban bastante aterrorizados. O sea, ya, ¿qué va a pasar ahora? Todo Egipto va a ser destruido. Ahora el faraón ofrece dejar ir libres, pero solamente a los hombres. Nada más, solo los hombres. Ahora, ese hombre significaba solo los adultos. Ni siquiera era la totalidad de los varones. Entonces Moshe obviamente se niega y dice, no, iremos con nuestros jóvenes y ancianos también. Entonces Moshe extiende su vara y un viento del este trae nubes de langostas que devoran todo lo verde que todavía quedaba después del granizo. Entonces el faraón confiesa su pecado superficialmente para que la plaga se pudiera ir y nuevamente endurece su corazón. Después, ya ahora sin advertencia, la tierra de Egipto se llena de una oscuridad tangible, una hoshech, como dice la escritura, que es la misma palabra que utiliza el Génesis 1, que la tierra estaba desordenada, vacía, habían tinieblas, ¿cierto? La misma palabra, hoshech. Entonces los egipcios tuvieron una plaga de tinieblas durante 3 días. Prácticamente no podían verse, no podían moverse, no sabían que había al frente, ni al lado, ni atrás. Terrible, ¿cierto? Yo recuerdo un pasaje de Isaías donde habla de esto. Son de los necios, que niegan la escritura. Dice, son como huevos de áspide, como ciegos que andan tanteando, dice, las paredes, que no ven ni a derecha ni a izquierda. Ellos terminan en esta condición. Entonces, los hijos de Israel, dice, al contrario, tenían luz en sus habitaciones. Ellos no podían ver, ni sabían dónde ir, y tenían miedo, literalmente. No sé si alguien se ha encontrado con una oscuridad tal como esta. Sí. Yo creo que basta con ir a un lugar donde no haya electricidad, un poquito de niebla, y ya no ve nada, ¿cierto? Donde no hay nada de contaminación lumínica, ni un poquito. En el campo. Ahí andan las candelillas. Ahora, imagínense que además de eso, porque a lo mejor se logra ver alguna estrella en el cielo, la luna, aquí se oscureció todo porque hubo una nube que nubló todo y literalmente ya es como que hubiese una niebla entre medio de todos, impidiendo cualquier visión de aquí al frente, a los lados, hacia atrás, incluso dentro de las casas, porque eso está hablando, ¿no? Porque uno podría prender un fuego, ¿cierto?, una vela, pero no podían, o una batería. Un teléfono.
A ustedes se ríen, pero encontraron una batería en Egipto. Sí, en una vasija. Tenía la tecnología de una batería. Alguien ya había inventado esa tecnología. Hay unos dibujos con una batería gigante que usan. Puede ser, pues no sabemos bien porque no se ha encontrado eso, pero al menos se descubrió que alguien por ahí usó los mismos principios que hoy día se usan y quizás tenían algo de electricidad con algunos instrumentos. No lo sabemos, pero ahí, por eso lo dije. Bueno, el faraón ofrece en ese momento ya dejar ir a todos, pero sin el ganado. Pucha que salió porfiado. Moisés responde con la famosa frase que dice: ni una pezuña va a quedar atrás, en el camino. O sea, todo, y ni siquiera una pezuña va a quedar atrás. El faraón expulsa a Moshe con una amenaza de muerte, le dice: el día que veas mi rostro, morirás. O sea, ya el faraón estaba salido de sus casillas porque creía poder tener alguna influencia frente a Moshe, como si se fuera a reprimir toda la situación matando a Moshe. Aquí donde se introduce la primera mitzvah dentro de la Torá a nivel nacional, que es este mes, es decir, Nisan, será para vosotros el principio de los meses. Es decir, Israel, a partir de acá, de este día, va a ser conocido el año de tu liberación. Va a ser este. Y este va a ser el primero de los meses para ustedes. Entonces, desde que va a ocurrir esta libertad, comienza este mes. Y ya les dice, aquí comenzó todo. Estamos hablando del 1 de Nisan, que va a llevar hasta el 14, ¿cierto? Donde es Pesaj y la salida de Egipto. Entonces, bueno, el 15. Entonces, todo esto se basa también en el nuevo mes, ¿cierto? De la luna nueva, que bueno, era algo bien que se acostumbraba en esa época, ¿cierto? Aquí se instituye también el Corbán Pesaj, el cordero de la Pascua, donde cada familia tenía que tomar un cordero el día 10 de Nisan, separarlo y guardarlo hasta el día 14 y sacrificarlo al atardecer, como dice la Torá, Vein Arbaim, es decir, entre las tardes. Debían colocar la sangre de este cordero en los dinteles de las puertas, llamadas mezuzot, ¿cierto? Que esos son los dinteles. Entonces, luego debían comer esta carne asada al fuego con panes sin levadura, matzot, y hierbas amargas, maror. Debían comerlos ceñidos, con los zapatos en los pies y el bordón en la mano, es decir, listos para salir. Apenas concluyeran, había que partir, como una última cena, literalmente, ¿cierto? Luego ocurre la 10ª plaga, la Makat Bejorot, es decir, la muerte de los primogénitos. Llegó la medianoche en ese día y el Eterno golpeó a todo Egipto con la muerte de sus primogénitos, desde la casa del faraón hasta el cautivo que había en la cárcel y el ganado. Es decir, hubo un gran clamor. Imagínense, con una pérdida, una persona ya queda destrozada. Imagínense, todas las familias de Egipto tenían una pérdida, al menos una. Algo terrible, ¿no? Lo que ocurrió. Entonces el faraón se levantó de noche, se apuró a ir ante Moshe, ¿cierto? Y a Aarón, y ya le dice: salgan del medio de mi pueblo. Ya no quedó nada, o sea, ya vieron la muerte ante sus ojos. A lo mejor habían sido dañados, golpeados, me quedé sin comida, sin esto otro, aquí y allá, me duele el cuerpo, pero todavía no tocaba, ¿cierto?, la vida de una persona. Pero ya cuando todas las casas de Israel, de Egipto, tuvieron una muerte, menos los israelitas, ya no le quedó más remedio. O sea, vamos a morir todos si esto continúa. Y así como lo dijo la Torá, los israelitas estaban listos para partir y tuvieron que marcharse apresuradamente. Tanto así que los que estaban preparando la masa no alcanzó ni a laudar. Pidieron objetos de plata y oro a los egipcios. Y resulta que los egipcios le dieron todo lo que pidieron. Como ya, váyanse, aquí está todo lo que tenemos.
Entonces, literalmente despojaron a Egipto, un poco, ¿cierto?, recompensando esos años de esclavitud. Se dice que salieron 600.000 hombres, más mujeres, más niños, y una Rab, una mezcla de personas, que se unió a ellos. Es decir, salieron muchas personas. Y han pasado desde aquí, ¿cierto?, desde que se dio el pacto, 430 años. Yo he visto algunos reportajes, ¿cierto?, que muestran algunas piedras que hay en esa zona, aledañas, ¿cierto?, a Egipto, que muestran literalmente como un episodio donde muchos hombres, mucha cantidad de personas cruzaron, ¿cierto?, en unas figuras que parecen olas, que las dibujan así como redondas, y gente pasando como al medio. Hay algunos registros, ¿cierto?, de este hecho. No saben localizarlo bien en la historia, porque ahí hay como algunas discrepancias, pero al parecer toda esta épica, ¿cierto?, hubo ocurrido, de lo que tenemos registro en la historia. Bueno, Dios ordenó consagrar dentro de Israel, al contrario, ¿cierto?, de Egipto, a todo primogénito. Kadesh li kol bechor, dice, santo para mí, consagrado para mí será todo primogénito. Y esto como un recordatorio también de que él había salvado a los primogénitos de Israel. Se instruyó la fiesta de los panes sin levadura, Hagamatzot, por 7 días, y el uso de tefilín, o de las filacterias, porque dice, estas palabras las pondrás frente a tus ojos. Viene desde acá. En la Haftará nosotros leímos, ¿cierto?, las palabras del profeta Jeremías, que habla de un juicio, ¿cierto?, hacia Egipto, que ocurrió siglos después de esta salida. Y el profeta predice que vendrá Nebuchadnezzar o Nabucodonosor desde Babilonia y golpeará a Egipto. Y algo parecido ocurre en esta parasha, ¿cierto?, que viene Moshe ante el faraón anunciándole que van a golpear a Egipto. Jeremías dice que los ejércitos invasores son más que langostas, innumerables. O sea, estas langostas son como ejércitos que se levantan contra Egipto. Es decir, todas estas plagas serían también podemos decir, una premonición de algo que ocurriría quizás posteriormente también. La Haftará termina con una promesa de consuelo para Israel. Dice, no temas, siervo mío Jacob, porque yo te salvaré de lejos. Y aunque promete que Dios va a castigar a las naciones como Egipto, también promete castigo contra Israel, pero te castigaré con justicia. Es decir, no te destruiré del todo. Y esa es la promesa que tiene el remanente de Israel. Que aunque Dios se aire y quiera hacer justicia, no va a destruir todo. Quedará un remanente. Similar, ¿cierto? En el Brit Hadashah vemos cómo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hace su aparición. El Cordero de Pesaj definitivo. Debía ser un Cordero perfecto, sin defecto. Así dice Pedro, describiendo a Yeshua, que él era un Cordero sin mancha y sin contaminación. En la Parashá Bo dice, no quebraréis de él, es decir, el Cordero, un solo hueso. Y el libro de Yohanan registra que los soldados romanos no quebraron las piernas de Yeshua, ¿cierto?, allí, en el madero, o en esa crucifixión, para que se cumpliese la escritura. Yeshua también cenó por última vez con sus talmidim, tomó la matzá y dijo, esto es mi cuerpo. Es decir, la matzá horneada, perforada, sin levadura. ¿Cierto? Un pancito, uno siempre le hace unos orificios para que respire muchas veces. Una imagen perfecta de su cuerpo entregado. Y él anunciando esto. Pablo también dice, mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Yeshua es la puerta sobre la cual aplica su sangre. Y esa puerta tiene que ser la puerta de nuestros corazones, donde él pueda sellarnos, ¿cierto?, con su sangre, para pasar de muerte a vida. Ya,
Veamos entonces un poquito sobre alguna profundización de lo que podemos ver acá. Como mencionamos, en esta porción se habla sobre el primer mandamiento. Y el primer mandamiento que tuvo Israel no fue guardarás el Shabbat, no fue no matarás, sino que fue este será el principio de los meses para ustedes, es decir, la institución del nuevo año, o el nuevo ciclo. Se dice, ¿cierto?, dentro de la tradición de Israel que el Sanedrín era quien determinaba el inicio del nuevo año, o este nuevo mes y nuevo año, a través de testigos. ¿Por qué? Porque habían unos días entre que aparecía esta luna, ¿cierto? ¿Cómo es que se le llama? Menguante, ¿no? Cuando aparece apenas, ¿cierto?, la luna. ¿Empanada? El borde de la empanada solamente. Una luna nueva. Cuando aparece como la uña de la luna, pero no sé si es menguante o creciente. Creciente parece que. O como se le llamaba en la antigüedad, como una espada. Era como la espada, ¿sí? El filo de una espada. Entonces, cuando aparecía eso, ¿cierto?, y alguien lo veía en el cielo, tenía que anunciarlo, y el Sanedrín, luego de ver a los testigos, de escucharlos, anunciaba el nuevo año. Entonces el tribunal tenía que decir, hoy es Rosh Hodesh, y ese día se valida ahí. Ahora fíjense lo siguiente, ¿por qué tocamos este tema? Israel era esclavo en Egipto, eran siervos, ¿cierto? No tenían su propio calendario, libertad, ni tiempo, ni manejaban su propio tiempo y vida. El esclavo no tiene un tiempo propio, sino que su tiempo pertenece a su amo, su señor. Pero quien es libre, o el hombre libre, sí controla su tiempo. Ahora, santificar el tiempo significa que nosotros tenemos que determinar la cualidad sagrada dentro de nuestros días. Es decir, nosotros como hombres libres también tenemos que decir, bueno, ¿cómo voy a administrar mi tiempo? ¿A qué le voy a dar más importancia, qué le voy a dar menos importancia? ¿Qué va a estar apartado para mí y qué no? ¿Qué prioridades voy a tener? Nuestro calendario de vida no puede estar guiado solamente por las notificaciones de un teléfono, ¿cierto? O los WhatsApp que me llegan, o los teléfonos que me llaman, o las notificaciones, alguien subió un nuevo video, ocurrió acá una noticia, lo que sea. Nuestra vida no puede estar determinada, ¿cierto?, por este tipo de influencia. Pero aún así el hombre libre escoge a qué dedicarle su tiempo. Pero el hombre libre tiene que controlarlo. Y controlar hasta el nivel de saber santificar el tiempo, a lo que le determinamos más calidad de nuestro tiempo y nuestra vida, es algo muy relevante. De hecho, fue lo primero que el Eterno nos enseñó. Porque un hombre libre que ya no tiene nada que hacer, ¿qué va a hacer con su día a día? Imagínese usted ganarse un día la lotería y tener mucho dinero y no tener trabajo porque ya no tiene que trabajar. ¿Qué va a hacer todos los días? Descansar, salir, ver televisión, ver acá, allá. Igual tiene que empezar a ver a qué va a dedicar su tiempo, porque uno dice, bueno, voy a tener mucho dinero, voy a tener que ver a qué le dedico mi tiempo. Porque no dedicarle el tiempo a algo significa perder el tiempo. Podrá tener mucho dinero, pero estaría perdiendo el tiempo. Entonces uno tiene que saber aprovecharlo y empezar a determinar ese que es nuestro valor más grande, ¿cierto? El tiempo vale más que el oro, se dice. O el tiempo es oro. En realidad es porque es lo más preciado que tenemos, el tiempo. Entonces lo primero que dice el Eterno, ustedes tienen que aprender a santificar el tiempo, saber cómo administrar su día a día. Y esto es algo que yo creo que les cuesta mucho a las personas cuando están desde la adolescencia hasta la adultez, ¿cierto? Es como lo más crítico, yo creo. Porque los jóvenes o los más adolescentes se complican mucho a veces.
O sea, tienen todo el tiempo del mundo para estudiar, por ejemplo, para dar y rendir una prueba, y no lo ocupan en eso. Hacen cualquier otra cosa, ¿cierto? En vez de dedicarle a lo que tienen. Y después dicen, no, pero no tuve tiempo. Pero, ¿qué? ¿Tú trabajas? Lava la loza, ¿qué hace? O sea, hace mucho todo el día que no puede haber hecho esto, una tarea. Se me olvidó. Entonces, hay un tema de organización que pasa desde cierta edad hasta la adultez y es lo que ayuda a madurar a la gente. Porque ya un adulto tiene su trabajo, dedica tiempo acá, a su familia, va apartando y consagrando sus momentos. Esto es parte, ¿cierto?, de un hombre libre, una persona libre, una mujer libre. Tenemos que saber santificar este tiempo, ya no dependemos de otros. Entonces, eso es lo que el Eterno nos está regalando a Israel. Ya su tiempo no va a depender de lo que le dicten los egipcios, va a depender de ustedes. Pero lo primero que les digo, santifiquen este momento, donde fueron libres. Recuérdenlo, recuerden por qué fueron, de qué fueron liberados, quién vino en su rescate, cuál fue el precio que se pagó, las vivencias que tuvieron, y de aquí en adelante empiecen, ¿cierto?, a administrar el tiempo que yo les doy. Pero al menos este día conságrenlo. Entonces, en lugar de dejar que el mes nos pase por encima y pase de largo, había que celebrar cada luna nueva. En la práctica, ¿cierto?, la noche que comienza el mes dentro del calendario, se hacía, ¿cierto?, en aquel entonces se hacía una cena. Se hacía una cena donde se santificaba el tiempo. De hecho, esto lo vemos, ¿cierto?, que aparece en los escritos, y que lo hacía el rey David, por ejemplo. De hecho, si uno se fija en la Torá, hay más referencias a una escena como litúrgica o de recordación más apuntada al Rosh Hodesh que a un Shabbat. Si usted va a leer, aparece muchas veces el día de descanso, pero no aparece que hubiese una cena tan preparada. Pero sí eso aparece del Rosh Hodesh, en varios episodios de la Escritura. Porque esta costumbre seguía, ¿cierto?, mucho más arraigada ahí, porque fue el mandamiento, consagrar el Rosh Hodesh. Usted lee los salmos, escritos proféticos, habla de tocar el shofar en la luna nueva, consagrarla, etc. El Shabbat era como visto como un día más de cesar, descansar, y mucho más se consagraba el Rosh Hodesh, era el día más importante del mes, ¿cierto?, de la luna nueva. Después podemos decir que eso fue mutando y fue siendo algo más semanal, que se unió junto al Shabbat, este tema de santificar el tiempo. Pero en realidad acá se dio primero la luna nueva, ¿cierto? Aquí todavía, bueno, estaba el Shabbat detrás de, pero no estaba al nivel de Rosh Hodesh, ¿ya? Eso es algo que tenemos que decirlo. Con el tiempo, de todas formas, el hecho de consagrar un día a la semana parece bastante igual importante o relevante. Pero al menos había un día que había que apartarlo sí o sí, consagrarlo. Ese día de preparación para lo que venía en el resto del mes también era importante porque, así como el Eterno les dijo, este es el principio de los meses del año, donde ustedes tienen que santificar el tiempo. Lo mismo pasa con cada mes. Uno tiene que organizarse, tiene que ver en qué sentido me tengo que preparar. Porque los hijos de Israel en ese primer día ya tenían que estarse preparando para lo que venía, que era su libertad. Pero hubo una preparación, prácticamente la mitad del mes preparándose para ese momento y después el resto de la mitad del mes para la salida. Entonces hay una preparación constante, una santificación, el apartarse y después el dedicarse a. Yo creo que esto es algo muy bueno, que siempre hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que estar sabiendo lo que se viene. A mí, por ejemplo, en el trabajo igual para mí es como súper importante porque yo tengo que determinar qué días vamos a hacer todos los movimientos de dinero en la empresa, qué día, cuándo hay que probar acá, aquí y allá. Y sí o sí, si hay feriado, esto me mueve todo, tengo que hablar con todo el mundo, coordinar. Y sí o sí hay que prepararse porque nos puede llegar de impreviso las cosas. Funcionan mal cuando llegan de impreviso. La gente no queda conforme. Entonces el Eterno nos enseña a preparar nuestro mes. Algo muy, muy importante. Nuestra agenda. Entonces tenemos que tomar el control de nuestra agenda. Por ejemplo, aplicando
este tema de la halajá a nuestros días? ¿Qué podemos decir? Hoy día vivimos en una cierta tiranía, por así decirlo, de la urgencia. Todo es urgente. Todo es urgente y todo es para ayer. Prácticamente lo importante y lo urgente están al mismo nivel. Aunque hay cosas importantes, urgentes, que pueden tener más o menos tiempo. Uno tiene que saber dónde ubicar cada cosa. Pero aún así la gente coloca que todo es urgente. Y la gente anda apurada, camina rápido. Bueno, vaya a esa otra región e intenta apurar algo. No se puede. Pero en las capitales yo diría que pasa mucho esto. Hay una costumbre hay un movimiento por tratar de ser muy eficiente, como para producir más y más y más, porque la gente quiere tener más y más cosas. En las sociedades, más en las capitales, la gente prospera más, también quiere trabajar más para tener más cosas. Bueno, no todos viven así, pero hay mucha gente que vive en esta urgencia. Y esto es un problema. Porque, ¿cómo practicamos apartar un tiempo, consagrarlo, dedicarlo bien, cuando en realidad hay tantas cosas que estamos haciendo? Cualquiera de esas cosas que hoy día ya no tienen la categoría de una acción adicional, todo es urgente, todo tiene que ser ya. Prácticamente cualquier cosa nos puede afectar nuestro calendario completo. Si uno tiene algo planificado, cualquier cosa que saltó nos saca de todo. Y no estamos dispuestos muchas veces a volver a retomar lo que teníamos planificado porque algo ya nos sacó de ahí. Estamos perdiendo el control en el fondo de nuestra agenda. Entonces, este Kiddush HaChodesh, la santificación del mes, que uno tiene que tratar de bloquear ciertos espacios y dejarlos para lo sagrado. Eso es lo que nos pidió el Eterno. Dejarlo, nosotros también deberíamos siempre dejar un tiempo para estudiar, para estar con la familia, para ayudar a otros, para visitar gente conocida, ¿cierto? A la que le tenemos aprecio. Tenemos que tratar de separar nuestro día a día porque si no, cualquier otra cosa nos saca de ahí. No, he estado ocupado, no, es que no he podido verlo, no, es que estoy ocupado. Pero entonces, ¿qué cosas de las que pasan en nuestra vida las determinamos como algo Kodesh, algo santo? Porque eso es lo que nos mandó el Eterno, que tenemos que separar algunas cosas y dejarlas como algo Kodesh, algo santo, consagrado. Y tenemos que tener esa capacidad. Entonces, si yo le digo a alguien, no, voy a apartar un tiempo, voy a estar contigo, y no le cumple, a la gente no le gusta eso, ¿cierto? Se ve como el poco compromiso. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que mantener hasta el día de hoy. Y es algo muy respetable dentro del pueblo judío, yo creo. La santificación del pueblo, del tiempo, el respeto por el tiempo de los demás, el respeto por mi tiempo. Todo esto nos enseña que el tiempo tiene un propósito. No es simplemente dejar que pase, que pase y que pase. No solamente estar o no disponible, tiene un propósito. Porque hay gente que puede estar muy disponible, no está haciendo nada, pero dice, no puedo. No, sí, está disponible pero no quiere. El punto es, no le ve sentido a aquello. Pero nosotros tenemos que darle propósito a nuestro tiempo. Es lo que el Eterno nos pidió en ese momento, sobre todo con algo tan relevante como la salvación, lo que venía. ¿Qué otra cosa quería hablar? Perdón. Referente a esta libertad. Quizá a menudo pensamos que el propósito del éxodo o la salida, como se dice en hebreo, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, fue la mera libertad. Ahora, la libertad es un medio pero no el fin, ¿ya? Porque ser libres, pero libres ahora ¿para qué? Entonces es un medio, ¿cierto? Hay gente que quiere libertad. Por ejemplo, me acordé, hay gente que ya no quiere más en su trabajo. Quiero ser libre, quiere llegar y renunciar, por ejemplo. Ya, pero después, ¿qué puede hacer con esa libertad que tiene? Porque no tiene algo concreto quizás después para hacer, entonces es un problema. A lo mejor quiero mi libertad, algo me está absorbiendo mucho mi tiempo, mis cosas, pero después ¿qué?
¿Qué vamos a hacer después con eso? Entonces, la libertad es un medio pero no un fin. Nadie quiere ser libre de cualquier cosa. Queremos tener mucho tiempo, sí, pero ¿para qué? Entonces, ahí tenemos que entender que era un medio. Y lo que dice Moshe en varias ocasiones es, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Me sirvan. No dice deja ir a mi pueblo para que sean libres. Ese es el punto. Porque podría haberle dicho eso, deja a mi pueblo ser libre, ¿cierto? Dale libertad. Pero en realidad dice, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Shalajet a mí, ve yabduni. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan o me adoren. También podría traducirse. Esta palabra hebrea de ve yabduni es la misma palabra de donde viene la palabra Eved, que es un siervo, un esclavo. Es decir, sirve tanto para decir trabajo, un trabajo como tal, una abodá, o la esclavitud, la abdut, que es la esclavitud. Abodá, abdut, tiene la misma raíz, esclavitud y trabajo. Pero también tiene la variante de abodá, que es adoración, en este sentido. O sea, abodá puede servir un servicio, un trabajo, pero también tiene este significado de un servicio, una adoración. Deja ir a mi pueblo libre para que me sirva, para que me adore. Entonces, o para que trabaje para mí, si lo prefiere, en términos más modernos. Entonces, referente a esta forma en que el Eterno le dijo a Moshe que tenía que hablar frente al faraón, significa de que de alguna forma u otra siempre somos esclavos de algo. O siempre tenemos que dedicar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo a algo. O nuestra adoración a algo. Y cuando uno adora algo, le tiene que ofrecer su tiempo. Dinero, o le hace algún sacrificio. Adorar es parte de eso. Apartarse, dedicar algo a algo que adora. O si alguien dice, no adoro nada, no soy un idólatra. Bueno, pero usted le dedica tiempo de repente a ciertas cosas que le gustan. Le dedica su admiración a algo. Puede ser hasta un libro, una lectura. Entonces, uno siempre es esclavo de algo. Entonces, pero no es totalmente libre de todo. Pero sí siempre es esclavo de algo. Entonces, la única elección que tenemos es seguir siendo esclavo del faraón, es decir, del ego, el mundo, el pecado, o ser un siervo de Dios. Esta es la dualidad. O somos esclavos del mundo, del faraón, o somos siervos de Dios. Pero no podemos servir a dos señores, dijo Yeshua, ¿cierto? Es imposible servir a dos señores. Y es imposible servir a cero señor. Tampoco se puede. Porque servirás a uno o al otro. Pero no hay nadie que esté libre de servir a nadie. Incluso el que dice, no, yo soy emprendedor. Yo no soy independiente. ¿Y qué son sus clientes? Sus clientes son sus jefes. Porque lo mandan, le piden, le exigen. Yo quiero esto acá. Por mucho que uno administre su tiempo, depende de ellos. Y no puede dejar de depender de ellos, porque si no, ¿cómo va a generar? Entonces, aunque uno diga estoy totalmente libre e independiente de alguien, ¿cierto? Somos, por así decirlo, esclavos. Entonces, esto es una dualidad. O servimos a uno o al otro. Pero a los dos tampoco podemos. Y a ninguno no es una opción. Entonces, el punto es que aquí tenemos que dedicar nuestra vida, y es lo que está planteando Moshe, deja que mi pueblo me adore, me sirva a mí. La adoración verdadera es el camino que tenemos que conocer nosotros. Aquí dedicar nuestro tiempo realmente, qué cosas valen la pena en esta vida. ¿Qué es lo que vale la pena para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que quiere que le dediquemos a Él? Hay dimensiones en esto, pero lo que cambia es que tenemos que saber dedicar ese tiempo, esa adoración al Eterno. Lo vamos a ver en algunos ejemplos. En esta parashá el faraón Moshe intenta negociar con el faraón. Y hay una negociación. Y hay 3 ofrecimientos, hay 3 ofertas. Dice,
Adorad a vuestro Dios en la tierra de Egipto. Primero les dice el faraón. Deja que que tu pueblo adore a ese Dios, pero aquí. Es decir, adorar a Dios, pero sin separarnos del mundo. La otra oferta que se menciona en esta parasha es: deja ir a los varones, pero dejen aquí a los niños. A que los varones vayan a adorar, pero dejen aquí a los niños. Es decir, ofrecer una adoración ante Dios, pero sin un legado generacional. No es yo y mi familia serviremos al Señor, no. Yo no. Los demás no importa. Se quedan en el camino. La tercera oferta fue: id, pero que queden solamente vuestras ovejas y vacas. Es decir, adorar, pero sin un costo material. O sea, adorar a Dios, pero sin separarnos del mundo. Adorar a Dios, pero dejando de lado a la familia o a las siguientes generaciones. Y adorar a Dios, pero que no nos cueste nada. Con las manos vacías. Totalmente. Y esta era la negociación. Ok, los dejo ser libres. Los dejo ir a adorar a Dios, pero sin separarse del mundo, de Egipto. Sin llevar a vuestros hijos, ¿cierto? A sus familias. Y sin que les cueste nada. O sin un costo material para mí. O sea, ya, dale. Sirve a tu Dios, pero no te lleves los bienes. Que se queden aquí. ¿Qué dice Moshe? Es lo que mencionamos hace un rato. Moshe respondió con una intransigencia que podríamos decir que define cómo debe ser esta alajá. No quedará ni una pezuña. ¿Cómo hay que adorar a Dios? Con todo. Y dejando nada atrás. Yendo con todo. Así como salieron los hijos de Israel de Egipto. Con sus familias, con sus hijos, con su ganado, con sus animales, con sus tiendas, con todo. Incluso con los con la soya de los egipcios. No quedará ni una pezuña, nada. Con todo. Con todo, si no, ¿para qué? Como dicen. Oye, hay sartenes nuevos. Claro. Entonces, ¿por qué Moshe es tan obstinado con esto? Uno podría decir, Moshe, como buen negociador ya ganó, pues ya está listo. Pero no, le dice, no va a quedar ni una pezuña de lo que nos pertenece aquí. Nada, ni una cosa. Entonces el principio alágico que hay aquí es lo que sale en la Torah. Bejol levavja, bejol nafsheja, bejol meodeja. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, como lo traduce. Meod, que significa lo mucho de ti, meodeja. Lo mucho que tú tienes. Con todo tu corazón y tu alma. Entonces, ¿de qué forma se puede servir a Dios? De esa forma. Con todo el corazón, con todo nuestro sentir, con todo nuestro ser, lo que somos y donde se deposita nuestra alma y con todos nuestros bienes. La única forma que podemos servir y adorar a Dios realmente. Ahora, si dejamos las vacas en Egipto, ese meodeja que se utiliza en la Torá, tu recurso o tu fuerza, sigue siendo esclavo del faraón. Porque lo dejamos allá. Sigue siendo esclavo del faraón. Moshe enseña que no podemos adorar a Dios si también nuestra economía sigue atada al sistema. Al sistema del mundo o de Egipto. Ahí tenemos que tener mucho ojo y cuidado, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que nos ata generalmente al sistema? Yo diría que la gran invención, ¿cierto?, matemática de la tasa de interés fue un milagro dentro de la economía y del mundo. Permitió al mundo saltar hacia el futuro, ¿cierto? En el fondo, costeando del futuro traemos al presente. Lo que yo hoy día no puedo comprarme tal cosa, porque tendría que juntar plata para eso, pero con una tasa de interés le pido dinero a alguien, pago ese diferencial y lo tengo hoy día. Este fue uno de los más grandes inventos, ¿cierto?, de la economía o de las matemáticas. Pero tenemos que tener cuidado de no estar atados al sistema. Realmente estoy adquiriendo cosas que me dan libertad y me permiten adorar a Dios bien, me dan comodidad, o en realidad estoy atado a un sistema que quiere que consuma esto acá. Y finalmente mi meodeja sigue atado al mundo.
cada cual sabe, ¿cierto?, dónde le aprieta el talón, obviamente. Muchas veces pretender querer vivir una vida a la cual no tenemos acceso realmente, pretendiendo endeudarnos muchísimo, tampoco es una solución, porque vamos a estar atados dinero, tiempo, desgaste emocional, físico, familiar, por tratar de cubrir toda esa meodeja, esa deuda. Entonces, no sirve de esta forma. Si uno quiere servir al Creador, a Dios, tiene que darle todo, dedicar todo lo que tiene hacia Él, hacia su adoración. Pero no basta con nuestro tiempo, no basta, ¿cierto?, como dijimos acá, nosotros y ya. No, hay que incluir a los demás, la familia, hay que hacer ese esfuerzo y también con lo que poseemos. Entonces hay que tener ojo acá, porque a veces nuestros recursos nos están apuntando hacia nuestra libertad y nuestra adoración hacia Dios. Quizás nos alejan de Él. Hay que tener ahí ojo. Yeshua, en Lucas capítulo 4, aparece que fue tentado en el desierto. Resulta que Hasatán, el Eterno lo reprenda, ofrece a Yeshua un trato similar al que le ofreció el faraón. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto, lo que tú ves, los reinos, etcétera, la grandeza. O sea, la oferta del atajo. Gloria, poder, reino, personas, gente, sin sufrimiento. O por así decirlo, sin la corona de su sacrificio. Porque para llegar a obtener, ¿cierto?, todo ello, el Mesías tenía que sacrificarse. En el fondo era el atajo, tomar el atajo. A obtener quizás lo mismo que iba a obtener, pero con un atajo. ¿Cuánta gente no cae en esto? Hay gente que cae muchas veces en el atajo. Para ascender en un lugar prefiere ponerle zancadilla al de al lado. O mentir, o engañar. Prefiere, ¿cierto?, no sufrir y prefiere hacer que otros sufran. Bueno, esa es la oferta que hizo el enemigo a Yeshua. La gloria pero sin sufrimiento, sin pasar lo que corresponde pasar. Pero eso tampoco va a permitir el crecimiento, ¿cierto?, que es necesario para cuando lleguemos allá poder mantenernos ahí como personas, ¿cierto?, dignas de la recompensa. Porque obtener la recompensa sin trabajo, engañando a los demás, es indigno. De hecho, ¿qué es lo que le molesta tanto a este mundo y a tantas personas en el mundo? No es simplemente que haya gente que tenga tanto dinero. Hay gente que sí, no piensa mucho y simplemente le molesta que alguien tenga más. Pero en general, ¿qué le molesta? Que haya personas que hayan ganado mucho de eso de forma ilegal, fraudulenta, y que finalmente sobrepasen a los demás, poniéndose siempre sobre la ley, con su dinero y jugando otro juego. No el juego de la ley, ¿cierto?, que es para todos. De hecho, cuando se instauró todo este tema del capitalismo y el liberalismo, ¿por qué el mundo tuvo una revolución industrial así tan fuerte? Fue porque también esto fue acompañado con leyes pro libertad, donde todos son iguales ante la ley, mismo trato. Porque si no somos todos iguales frente a la ley, la libertad empieza a verse como que favorece solo a algunos y los demás son esclavos de los otros. Tiene que haber cierta igualdad de condiciones. Frente al Eterno somos iguales todos. Él sabe quién es justo, quién es injusto, quién es digno, quién es indigno. Ante la ley de este mundo puede ser burlado esto. Por lo tanto, lo más que nos acerquemos a esa justicia es que significará, ¿cierto?, que el mundo también pueda mejorar. Pero cuando queremos corregir esas injusticias con más injusticia, es complicado. Por eso es que algunas ideologías son tan nefastas, porque quieren corregir injusticias con más injusticias. O sea, quieren privilegiar y culpar a otros por sobre la ley, después ellos son la ley. Y eso no funciona así. Entonces, todo esto, ¿cierto?, nos tiene que enseñar que no hay gloria sin sufrimiento. O como dicen las mujeres, para ser bella hay que ver estrellas. Tiene que haber algo, ¿cierto?, de por medio, un esfuerzo, un sacrificio.
Bueno, todo esto, ¿cierto? Se define como lo dijo Pablo. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. O como en griego dice lógique latreia, que significa una adoración racional. Sacrificio vivo, adoración racional. Así tenemos que presentarnos. Totalmente conscientes de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, en conclusión, la adoración que le agrada a Dios no acepta negociaciones. Entonces, cuando uno está ahí, que pasa muchas veces quizás, estamos entre dedicar el tiempo al Eterno y negociarlo por otras cosas. Bueno, entendemos que Moshe no negoció nada de esto con el faraón. Aunque el faraón quería negociar todo eso para influir en Moshe y no salir perdiendo todo, Moshe no estaba mandado a negociar. Y los hijos de Israel no están llamados a negociar con el mundo. No se conformen a este siglo, dice la Escritura. No se conformen, no negocien con ellos. No son suficientes para ustedes. Nuestro dinero, nuestra familia, nuestro cuerpo no puede quedar en el mundo, en Egipto. Porque si no, no ha salido todavía de ahí. Y tenemos que adorarle a Él con todo lo que tenemos. Nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra descendencia y nuestro dinero. O lo que poseemos. ¿Qué más podemos decir? No sabemos con qué hemos de servir a Hashem hasta que lleguemos allá. Moshe, el faraón como que está queriendo saber, bueno, pero llévense solo lo necesario. Llévense lo justo, ¿para qué se van a llevar todo? Cuando vayan allá a servirle a él, ¿qué tienen que llevar? Y Moshe le dice, no sabemos con qué hemos de servir Tavod a Hashem, a Dios, hasta que lleguemos allá. Eso le responde Moshe. Mira, con lo que tengamos que servir, no lo sé, pero tenemos que irnos con todo allá. Entonces, Faraón siempre quiso negociar. Y el enemigo de nuestras almas podemos decir que siempre quiere negociar con nosotros. Porque es astuto, ¿cierto? El enemigo es astuto. El mundo es astuto. Y aquí viene algo interesante. En el fondo Moshe admitió la ignorancia. No sé. ¿Pero con qué? Pues dime tú. A ver, ¿qué? Dime eso y yo te doy eso. Moshe dice, no sé. No sé con qué tengo que ir a servir a Dios allá. Entonces, podemos decir referente a esto que la adoración es algo que nosotros nos inventamos. La verdadera adoración no es algo que yo digo, así se adora de verdad. Porque si ustedes se fijan, muchas congregaciones, quizás muchas iglesias, caen en esto. Esta es la verdadera adoración. Y los que no adoran así son falsos, ¿cierto? La verdadera doctrina esa. O la verdadera doctrina. Así hay que creer en Dios, de esta forma. Esta es la forma verdadera. Pero en realidad Moshe dice, no sé, ¿con qué tengo que ir a adorar al Creador al desierto? No lo sé. Entonces el enemigo está queriendo que sepamos con claridad qué es lo que Dios va a exigir de nosotros. Pero ¿qué tenemos que decir nosotros? No sé lo que Dios va a exigir de mí. De hecho, vean el caso de Job. Podría haber estado muy concreto, haciendo sacrificio, adoración, siempre con su familia, todo. Pero Dios en un momento le pidió mucho más que eso. Y nosotros, a veces, el Eterno nos va a pedir mucho más de lo que creemos que tenemos que dar. Pero entonces ahí también la adoración, la verdadera adoración sería mantener una vida congruente, adorar en silencio y mostrarse en una línea con el Eterno. Y mantener una vida dentro de lo que nos pide el Eterno, pero una vida congruente. Y quizás en esa cada es la verdadera momento. adoración. Sí. En cada momento, ser alguien íntegro, hacer las cosas bien aunque nadie me esté viendo. Sí. Quizás esa es la verdadera adoración. Sí. Y en un momento, quizás en nuestra vida, Dios nos pide mucho más de lo que pensamos que es. Y someternos a su voluntad es, como dices tú, ser congruente. Dios me está pidiendo esto, lo acepto. Aunque ayer no me lo pidió, pero hoy día sí, lo acepto. Así será. Entonces, la verdadera adoración es podemos decir que es revelada en el momento en el que estamos viviendo, es nuestro tiempo.
Moshe por eso admitió la ignorancia. No sé qué nos va a pedir. Solo sé que Él nos pidió todo y tenemos que irnos con todo. Y lo que allá nos pida que hagamos, lo vamos a hacer. Pero no podemos estar restringiendo desde antemano. Entonces, por eso les decía que hay mucha gente que dice, esta es la verdadera adoración. Ya, bueno, si tomamos la escritura en espíritu y en verdad, sí está bien. Pero hay gente que trata de decir que esta es la verdadera forma de cantar o no sé, lo que sea. Es como leer la Biblia, cuándo, el día que hay que celebrar, el día que apartar, no sé. Hay gente que como que a todo lo define como hasta lo verdadero. Pero hay cierta ignorancia que todos padecemos, porque no sabemos lo que Dios nos va a pedir. Y este es el punto. Entonces, la verdadera adoración es revelada en el momento, cuando porque Dios no siempre nos exige lo mismo. Hay veces que nos exige mucho más y a veces mucho menos. Y estamos bien, pero en esos momentos hay que pasarlo. Hay que pasarla, gozarse, por eso dice la Escritura, en las tribulaciones, en las pruebas. Porque significa que Dios nos está pidiendo más, me está poniendo más atención. Está bien, muchas gracias. Hay que pasarlo adelante. Como usted dijo, Moreno, en la semana, estar atentos para escuchar ese sonido del rúa cuando Claro. uno tiene la necesidad ya sea de orar en el momento, o adorar en el momento, o ayudar a otra persona en el momento. O sea, no sé cómo oído solo a esa vocecita que el rúa nos anuncia a cada persona. Eso es importante porque a veces nuestra adoración hacia Él no tiene que ver con que Él nos va a pedir algo a nosotros, sino algo de nosotros, sino que nosotros tenemos que dar algo a otros. Y ahí es donde a veces este mundo que es de tanta urgencia, tan poco tiempo, nos impide que nuestros recursos los llevemos hacia allá. Entonces el Eterno quiere que hagamos algo por otros y no estamos en esa sintonía. Y eso es la última batalla que tuvo Moshe con Faraón. El ganado, no. Ni una pezuña se va a quedar acá. Porque nos tienen absorbidos muchas veces en esta vida, ¿cierto? Con las cosas de las diferentes exigencias. Entonces, los detalles del Mishkan, cuando uno los ve, dice la halajá que fueron mostrados en el monte. Es decir, se dice que cómo tuvo que ser ejecutado y realizado el Mishkan, la halajá, fue mostrado en el monte Sinai. Es decir, nadie podía traer un fuego extraño, como que ahí, en ese momento que estaba el fuego de Dios, ¿cierto?, consumiendo el monte, fue ahí cuando las personas recibieron la inspiración o el ruaj para después ejecutar el diseño que Dios le había mostrado. O sea, en ese momento que hubo fuego de Dios, se les fue mostrado el diseño, dice la halajá, porque no puede haber ningún fuego extraño, nada que se le haya ocurrido a la gente después de, como que todo tiene que ser de acuerdo a la revelación de Dios, en el fondo. Eso es lo que dice la halajá. Hay una verdadera adoración revelada. Y toda la revelación de la Torá prácticamente se dice que fue en el monte Sinai, cuando el pueblo estaba ahí, cuando Moshe ascendió. Toda la Torá se dice fue entregada ahí, donde hubo revelación. O sea, la verdadera adoración es revelada. No depende de lo que inventemos nosotros. Es que para adorar a Dios voy a hacer esta figurita. No es eso. Entonces, hay un concepto que utiliza el hasidismo que se llama Bitul Hayesh, que es anular el yo. Bitul Hayesh. Yesh significa como tener en hebreo. Yo soy, yo tengo. Entonces, anular el yo o el ser. No puedo decidir cómo adorar a Dios. Tengo que esperar a que Él me diga lo que le agrada. Por supuesto que hay formas en que las conocemos que están en la Escritura, están en la Torá, o sea, tampoco es que todo es desconocido. Pero tengo que anularme yo para que en algún momento Él me muestre lo que Él quiere que haga yo. Pero si siempre reina el yo en mi vida, el yo, nunca va a ser lo que oiga de Él. Entonces, ese es el problema. Yeshua le dijo a una mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Moshe dice, no sabemos hasta que lleguemos allá. O sea, Moshe estaba diciendo, nosotros no sabemos cómo nos va a pedir adorar hasta que lleguemos allá. ¿Y dónde llegaron? Al monte Sinaí, al Har Sinaí. Es decir, ¿cuándo Moshe supo cómo adorar a Dios? En el monte Sinaí. ¿Qué le está diciendo Yeshua a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben, porque adoran en otro lugar. Nosotros adoramos, ¿cierto?, lo que conocemos, porque adoramos en el monte que Dios dijo que había que adorar. Él dijo ahí, y ahí es. Entonces, pero también esta frase, no sabemos hasta que lleguemos allá, se cumplió también en Shavuot, en Pentecostés, como también lo hablamos, ¿cierto? Fue cuando el Ruach HaKodesh vino sobre los discípulos. Ahí entendieron realmente cómo tenían que servir a Dios en espíritu. Porque hasta ahí eran solo frases. Pero cuando vino sobre ellos el Ruach HaKodesh, entendieron cómo servir a Dios por el espíritu. Romanos 8:26 dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, hemos de pedir como conviene, como acordamos, como hicimos una votación, como sabemos que tenemos que hacerlo. Miren, no lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir ante Dios? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, le está diciendo, muchas veces hemos de pedir a Dios como conviene. O sea, a mí me convendría pedirle esto y esto otro, pero no sabemos lo que me conviene. O sea, si yo le digo, Dios, me conviene tener esto, por favor dámelo, pero Dios sabe que a lo mejor no me conviene. Entonces, no nos conviene redundantemente pedirle a Dios lo que nos conviene. Es mejor pedirle a Él lo que nos conviene a nosotros. Porque, y ahí dice, el Espíritu es el que intercede por nosotros, para pedir lo que realmente está en su voluntad. Porque tampoco es que toda la vida vamos a pedir erróneamente. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, también deberíamos ser capaces de pedir lo que Él mismo nos quiere dar. A veces sabemos, esto es de Dios. Yo sé que esto es para mí. Y hay que orar por eso. Entonces, el Espíritu también nos lleva a interceder por lo que nos conviene a nosotros. La adoración es una respuesta guiada por el Espíritu también, y no solamente depende de nuestra ocurrencia, nuestra creatividad. Y la última dimensión que hablaremos es: y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos. Entonces, ahí en una parte del Talmud, Menachot 43 veces discute sobre la colocación de los tefilín. El de la mano, Shel Yad, se ata en el bíceps, aquí, ¿cierto?, del brazo izquierdo, apuntando hacia el corazón, la cajita, ¿cierto? El de la cabeza, Shel Rosh, se asienta, se dice, sobre el cerebro. Ok, eso es lo que se discute ahí en el Talmud. Ahora, la adoración judía no es un sentimiento abstracto, y esto es lo que aprendemos de acá. Es una atadura física, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. O sea, esta adoración no puede ser simplemente un sentimiento. Es que hoy día sentí adorar, mañana no, tengo sueño. Entonces, la cabeza es someter el intelecto, la lógica o los pensamientos hacia la Torá, de una forma figurativa. Y el corazón, o sobre el brazo apuntando al corazón, es someter, ¿cierto?, o con mi fuerza y mi voluntad, mis emociones y mis acciones hacia su voluntad. Y la palabra adoración en hebreo se dice literalmente ishtahavuyah, que significa postrarse en el suelo, físicamente. O sea, no hay forma de adoración sino con una sumisión corporal. Y eso es lo que también hay que entender. O sea, no basta con una adoración del sentimiento, hay que mover el cuerpo, de alguna forma. Hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué los judíos cuando oran están así, orando, ¿cierto?, inclinándose y moviéndose? Bueno, en parte es por esto que acabamos de decir, porque hay que someter todo el cuerpo, ¿cierto?, al Creador. La forma de adoración es en movimiento, es constante. Se asemeja como una llama, ¿cierto?, que está ahí en continuo movimiento, ese fulgor. Entonces,
La adoración literalmente es una acción que hay que tomar y un movimiento del cuerpo. Hay que someter el cuerpo a Dios. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yeshua criticó en su generación y a los perushim, a los fariseos, no porque estaban usando tefilín, porque los usaban, o las filacterias que aparecen ahí, sino por ensancharlos, pero con vanidad. Lo hacían más ancho, pero con su vanidad. Ahora el principio permanece. Yeshua no dijo que hay que dejar de usar tefilín. Dijo que ellos lo hacían más anchos por vanidad. Entonces, está bien, hay que usar este principio, pero tampoco hay que... es como que... Porque finalmente, ¿cuál es el problema? Si a Dios hay que adorarlo con nuestro cuerpo y con nuestras acciones, alguien podría decir, bueno, que alguien alabe lo que yo hago cuando me ve. ¿Cierto? Porque las acciones del cuerpo son visibles. Y eso querían ellos, que los alabaran o los gloriaran cuando los vieran, por tener largos tefilín y hacer largas oraciones. En el libro de Ahisayón hay una contraimitación, ¿cierto? Que aparece ahí, que es la marca de la bestia, y que dice que se pone la mano derecha y en la frente, ¿cierto? O sea, como todo esto que nos lleva a adorar, ¿cierto? Dentro del sistema de este mundo, que en ese tiempo era Roma, ¿cierto? Todas las señales apuntan a Roma en Apocalipsis. La marca de la bestia es finalmente estar sometido a ese sistema. Quieren marcar nuestro pensamiento y nuestra acción, como la marca de la bestia. O sea, o somos de Dios o somos del mundo. No hay otra explicación. O adoramos a Dios y llevamos su marca, o adoramos al enemigo, a Dios, a nosotros mismos. Y es la marca que tiene el mundo. Marca nuestra acción y pensamiento. Entonces, dice Apocalipsis 7.3 que la verdadera adoración es tener ese sello de Dios en nuestras frentes. ¿Qué es lo que estamos hablando? Para nosotros vivir una vida de adoración significa que cada vez que actuamos con nuestra mano y cada vez que pensamos con nuestra mente, estamos atados al amor del Mesías. También dice eso la Escritura, que estamos atados a Él. Y tenemos que estar atados al Mesías. No recuerdo dónde está ese pasaje, pero habla del profundo amor de Dios y que estamos atados al Mesías. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O sea, todos tenemos alguna influencia en este mundo, en nuestra vida. Pero a Dios se le adora con todo, ¿cierto?, lo que somos nosotros, sin dejar nada atrás. Y para concluir, hay 4 marcas de autenticidad que vemos acá. No dejar las pezuñas atrás, ni el dinero, ni la familia, ni el tiempo, nada, todo sale de Egipto. Como decía bien José Pablo, hay que ser íntegros. Es el primer principio, la adoración verdadera, ser totalmente íntegro en toda nuestra vida. El segundo punto es sacrificar públicamente los ídolos culturales, como el cordero que sacrificaron el pueblo de Israel. Hay una corrección que hay que hacer por lo que este mundo adora, nosotros no lo hacemos. Hay que ser valientes. Quería hablar un poco de eso, pero no tenemos tiempo. Entonces, hay que demostrar públicamente también nosotros lo que adoramos realmente. Y lo que el mundo hace, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, expusimos el cordero, que era la forma que ellos adoraban, ¿cierto? Y lo sacrificamos. Es como dice una parte, Dios cuando se enojó con una generación, ¿cómo se llama? Creo que fue la rebelión de Korah. Dice, y se los comió la tierra, se los devoró. O sea, todo lo que era malo, negativo, Dios lo devoró, se lo comió. Algo así nos pide a nosotros. Todo lo que este mundo adora y está mal, ustedes cómanselo con patatas. ¿Sí? Que no signifique nada para ustedes todo esto. Y esa es la representación del Cordero, ¿cierto? También en nuestro Pesaj. El mundo, ahí está. El mundo es sacrificado porque en realidad lo único que me importa a mí es adorarte a ti. Todo lo que hay en este mundo debe ser sacrificado hacia ti, hacia nadie más. No nosotros adorar al mundo.
y en lo que ellos dicen. Lo otro es reconocer que no sabemos y que depende del Espíritu también guiarnos hacia esta adoración. O sea, hay que tener una influencia espiritual, que saber escuchar esa voz, porque no sabemos todo, ni Moisés sabía todo. Aunque era profeta, no sabía lo que iba a hacer en el desierto, pero sí sabía que no podía dejar nada atrás, tenía que adorar con todo. Entonces tenemos que reconocer que no todo lo sabemos. Hay personas que pueden estar muy bien en otro lugar adorando, está bien, pero no significa que el resto está mal. Porque si Dios le lleva a una persona a un lugar y a otra persona a otro lugar, y eso le ayuda, Dios sabrá cómo obra, ¿cierto?, en cada persona. Pero de ahí a estar negando la eficacia, ¿cierto?, de cómo adoramos a Dios, o cómo Dios nos lleva a adorar, no podemos juzgar al Espíritu. Sobre todo si tenemos esos pensamientos de la carne, como las envidias. Y lo último, atar la verdad a Dios, a la mente y a la acción diaria. No solamente un Shabbat, la coherencia, también lo mencionaste tú. Ser totalmente coherente. No solamente un día, sino todo el tiempo. Atado a nuestra mente, atado a nuestra acción, a nuestro brazo. Así que hay que decirle esta semana adiós a los faraones que gobiernan nuestra vida. Hay que dejar de negociar con este mundo y dedicarle tiempo a lo que nos están exigiendo y decirle, no va a quedar ni una pezuña atrás. Yo y mi casa serviremos al Eterno. Y eso tenemos que hacer. Así que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.